Si les comparto esta historia, quizá nunca me miren igual, pero siento que debo hacerlo porque hay recuerdos que no deben borrarse. Hay dolores que necesitan ser contados para que nadie más los sufra. Me llamo Doña Lupita. Tengo 78 años y muchas vivencias para narrar. Algunas son alegres, otras graciosas, pero esta no pertenece a esas. Antes de empezar, quiero saber desde dónde me escuchan. Aprovechen y suscríbanse al canal y denle like al vídeo, eso me ayuda mucho. Mucha gente me ve y solo percibe a una viejita de cabello blanco, manos arrugadas y mirada cansada. Piensan que mi existencia se resumió a cocinar para mis nietos, cuidar la casa y esperar a que pasara el tiempo. Pero lo que desconocen es todo lo que tuve que atravesar para seguir viva hoy. Crecí en México en los años 60, una época difícil. No había lujos, no teníamos coche. Mi madre lavaba ropa ajena y mi padre trabajaba cuando le venía en gana. Pero lo peor de aquella casa era él, mi padre. Un hombre de pocas palabras y muchos gritos, con manos pesadas, aroma a tequila impregnado en la piel y una mirada que te obligaba a bajar la cabeza sin decir nada. Era del tipo que incluso los vecinos callaban al verlo pasar. Un hombre que nadie osaba desafiar. Desde que tengo memoria, golpeaba a mi madre. Yo veía, escuchaba, pero no podía hacer nada porque así eran las cosas. Mi madre decía que el matrimonio era para lo bueno y lo malo, pero a ella solo le tocaba lo malo. Crecer fue demasiado rápido para mí. A los 9 años ya sabía preparar comida, limpiar el piso y cuidar de mi hermanita Carmela. Cuando nació, mi madre estaba débil y fui yo quien cambió sus primeros pañales y la arrulló en sus primeras noches de llanto. Me prometí que nadie lastimaría a Carmela, pero no pude cumplirlo. Vivíamos en una casa pequeña en un pueblito de Jalisco, cerca de un río que cruzaba el pueblo. No era de ladrillo, era de madera, y cualquier viento fuerte hacía temblar toda la estructura. Dentro había 3 cuartos, la cocina, el de mis padres y el pequeño donde dormía con Carmela. Mi madre era delgada, su rostro reflejaba cansancio, siempre con vestidos floreados y sandalias viejas. Sonreía poco, pero cuando lo hacía, parecía que todo pesaba un poco menos. Carmela era lo opuesto, ojos vivos, risa fácil, hablaba sin parar, inventando historias de princesas y castillos. Me encantaba escucharla porque su imaginación nos trasladaba a un mundo bonito, pero bastaba con abrir la puerta y escuchar los pasos pesados de mi padre para que ese mundo se desmoronara. Nos tensábamos. La comida tenía que estar lista, su vaso lleno. Si llegaba borracho, solo insultaba. Si estaba sobrio, era peor, porque sobrio golpeaba. Y lo aceptábamos, ¿qué más podíamos hacer? Tenía 12 años cuando empecé a notar algo extraño. Mi hermana, que dormía tranquila, comenzó a tener pesadillas. Se despertaba a medianoche llorando y, al preguntarle, solo me abrazaba diciendo que no podía contarlo. Al principio pensé que era miedo a nuestro padre. Al fin y al cabo, ¿quién no le tendría miedo? Pero poco a poco comprendí que no era un miedo común. Ella empezó a esconderse cuando él llegaba. Si antes corría a jugar al patio, ahora se quedaba inmóvil. Si antes pedía que mi madre la cargara, ahora se acurrucaba en un rincón como un pajarito herido. Hasta que una noche me despertó un ruido. Pasos. Mi padre nunca caminaba de madrugada, dormía profundo y roncaba fuerte, pero esa noche estaba de pie. Salí de la habitación de puntillas. El pasillo estaba oscuro, pero la luz del cuarto de mis padres estaba encendida. Y lo vi, mi padre arrodillado junto a la cama, mi hermanita encogida con los ojos abiertos, y mi madre sentada en un rincón con los brazos alrededor de sí misma, llorando en silencio. Esa escena nunca salió de mi mente. Ahí entendí todo y algo dentro de mí murió. Esa noche abracé a Carmela hasta que se durmió, pero yo no pude dormir. Me quedé escuchando los ruidos de la casa, sintiendo la presencia del hombre cruel del otro lado de la pared, y decidí que no podíamos quedarnos ahí. Pero, ¿cómo escapar? ¿A dónde ir? ¿Cómo convencer a mi madre, que ya no tenía fuerzas para nada? En los días siguientes estuve atenta. Observé cómo mi madre desviaba la mirada cada vez que mi padre tocaba a Carmela, cómo apretaba las manos cuando él la llamaba. Ella sabía, siempre supo y aún así permanecía callada. Una noche, después de que Carmela se durmió, me acerqué a la cocina donde mi madre lavaba los platos. «Mamá, tenemos que irnos», le dije. Ella se quedó quieta, mirando un plato dentro del lavadero sin pronunciar palabra. «Mamá, ¿sabes lo que él hace?», cerró los ojos y dijo que no podía. «¿A dónde iríamos?», preguntó.
Cualquier lugar era mejor que aquí. Se quedó en silencio y finalmente me miró. Y ahí, por primera vez, vi a mi madre con miedo. No miedo a él, sino miedo a actuar, miedo a cambiar nuestro destino. Esa noche, sin que él lo notara, comenzamos a planear nuestra fuga. Las cosas que nos destruyen por dentro no siempre son visibles. A veces suceden en el silencio absoluto, y ese silencio puede ser ensordecedor. Desde esa noche algo cambió en mí. Sabía que mi vida jamás sería como la de otras niñas, pero ver a mi hermana así era como sentir un puño apretando mi pecho constantemente. Carmela era mi responsabilidad. No pude protegerla cuando más me necesitaba, pero no fallaría otra vez. Mi hermana siempre fue un rayito de sol. Transformaba cualquier cosa en juego. Hasta los días más duros parecían menos pesados cuando inventaba historias con nuestras viejas muñecas o salíamos a cortar guayabas en el patio. Pero tras aquella noche, Carmela cambió. Dejó de jugar, de hablar mucho, de reír. Su silencio me estremecía. Si antes corría fuera apenas salía el sol, ahora se escondía en la casa, buscando un rincón seguro. Si antes me abrazaba, ahora evitaba el contacto. Y cuando él estaba cerca, encogía los hombros, intentando hacerse aún más pequeña. Era como si quisiera desaparecer. Mi madre lo veía. Yo sé que lo veía. En los días siguientes noté cómo sus ojos seguían a Carmela, cómo apretaba las manos al delantal cuando mi padre llamaba a mi hermana, cómo brillaban sus ojos con lágrimas que nunca caían. Ella sabía, pero fingía no ver. Yo quería gritarle, preguntarle por qué no hacía nada. Quería entender cómo podía permitir algo así bajo su propio techo. Pero también sabía la respuesta, ella tenía miedo. Mi padre siempre fue cruel, pero con mi madre era peor. Cuando la golpeaba no era solo un golpe, era con fuerza, rabia y odio. Vi a mi madre pasar días sin poder levantarse de la cama. Vi los moretones que intentaba ocultar bajo las mangas. Escuché sus sollozos ahogados en la madrugada. Mi madre también era prisionera, y él sabía que nadie se enfrentaría a él. Yo intentaba que Carmela jugara, contándole historias como ella me contaba a mí. Pero un día, mientras acomodaba las muñecas y la llamaba, ella solo me miró y dijo, ya no quiero jugar. Fue como un golpe en el estómago. Pero tú siempre has querido jugar, le dije. Ella negó con la cabeza. Ya no soy niña. Carmela tenía apenas 7 años, y ese monstruo ya le había robado todo. Sentí un nudo en la garganta, pero no podía llorar. No frente a ella, porque si yo me derrumbaba, ¿quién la sostendría? Todavía eres niña, Carmela, le dije. Todavía puedes jugar. Ella solo se encogió de hombros. Ahí comprendí que si no hacía algo, mi hermana se desvanecería por dentro. Esa noche me senté en la orilla de la cama, observando a Carmela dormir. Se movía, murmuraba cosas sin sentido, tenía pesadillas casi todas las noches. De repente comenzó a llorar dormida. Las lágrimas recorrían su rostro, sus labios temblaban. Fue demasiado para mí. Tomé su mano y hice lo único que podía. Le prometí que saldríamos de ahí. Te voy a salvar, Carmela. Lo juro. Incluso dormida, apretó mi mano, y supe que no podía esperar más. A partir de ese momento, mi madre y yo necesitábamos actuar. Necesitábamos huir. Al día siguiente, esperé a que mi padre saliera al trabajo y fui a la cocina donde mi madre lavaba los trastes. Mamá, tenemos que irnos ya. Ella permaneció inmóvil, de espaldas a mí, fregando un plato que hacía tiempo estaba limpio. ¿A dónde iríamos, hija? No tenemos a nadie, no hay lugar a donde escapar. Cualquier sitio sería mejor que este. Mi madre siguió lavando el plato, luego lo dejó en el fregadero y soltó un suspiro largo. En voz baja dijo algo que jamás olvidaré. Nos va a matar. Me quedé congelada. Mi madre no se equivocaba. Mi padre no era del tipo de hombre que dejaba escapar nada. Si intentábamos huir y nos descubría, ¿qué haría? No lo sabía, pero quedarnos era peor. Tenemos que intentarlo. Si no nos vamos ahora, no resistiremos. Mi madre se volvió hacia mí, sus ojos hinchados, el rostro marcado por los años y el sufrimiento. Sostuvo mi cara con sus manos temblorosas. ¿Estás segura? Asentí. Y así comenzamos a trazar nuestro plan de escape. Sabía que mi padre era un hombre cruel. Lo había sabido desde pequeña,
desde la primera vez que vi a mi madre encogerse cuando él levantaba la voz, desde la primera bofetada que me dio solo por estar en su camino. Pero lo que hacía con Carmela era mucho peor. En esa casa, el miedo era constante. Se sentía en cada rincón, en cada mirada esquivada, en cada respiración contenida. Cuando escuchábamos la puerta abrirse al final de la tarde, el temor nos envolvía. El peor momento del día era cuando mi padre regresaba del trabajo. Era entonces cuando cada movimiento debía medirse, cada palabra calculada, porque cualquier error podía provocarle ira, y quien pagaba era quien estuviera cerca. Aprendí rápido a hacerme invisible. Aprendí a limpiar la casa como a él le gustaba, a poner la comida en la mesa sin mirarlo, a nunca responderle. Pero Carmela todavía era pequeña y, por más que lo intentara, no sabía desaparecer. En los primeros años mi padre ni siquiera le prestaba atención. Pero a medida que crecía, algo cambió. Lo vi en sus ojos. Lo vi en cómo la miraba, cómo decía su nombre con un tono diferente, cómo insistía en que se sentara junto a él en la cena. Mi madre también lo veía. Y yo veía a mi madre viéndolo, y nunca hablábamos del tema. Solo que Carmela empezó a cambiar. Ya no quería dormir en nuestro cuarto. Siempre encontraba la manera de terminar en la cama de mi madre, abrazada a ella como si eso pudiera impedir algo. Y cada vez que esto pasaba, al día siguiente mi padre estaba más furioso. Tiraba platos contra la pared, gritaba a mi madre y decía que estábamos malcriando a la niña. Una noche, Carmela despertó gritando. Me asusté. Intenté calmarla, pero estaba en pánico. Lloraba, se agitaba. En medio del llanto me abrazó con tal fuerza que apenas podía respirar. No dejes que me lleve. No dejes. Me quedé paralizada. Traté de tranquilizarla, pero entendí lo que significaba. Supe en ese instante que si no salíamos de esa casa, mi hermana no sobreviviría. El miedo me consumía, pero algo me mantenía firme. Tenía que ser fuerte. Pero, ¿qué significaba ser fuerte en una situación así? No podíamos simplemente salir corriendo. No teníamos a nadie, ni dinero, ni un lugar seguro. Mi padre controlaba todo. Cada centavo que entraba a la casa, cada movimiento de mi madre. Así que comenzamos a planear. Fue mi madre quien tuvo la idea de guardar algo del dinero que ganaba lavando para las vecinas. No era mucho. Unas monedas por semana, escondidas en un agujero en el colchón. Yo también comencé a juntar. Tomaba las monedas sueltas que encontraba en los bolsillos de los pantalones de mi padre al lavar la ropa. Era un plan arriesgado. Si él lo descubría, estábamos perdidas, pero no había otra opción. El problema era que él se volvía cada vez más atento. Y un día, todo se vino abajo. Ocurrió un domingo. Mi padre siempre bebía más los domingos. Se pasaba el día tirado en la silla del patio, refunfuñando. Pero esa noche estaba más callado de lo habitual, sentado a la mesa, girando el tenedor en la mano, mirando a mi madre de una forma que me heló. «Estás diferente», dijo de repente. Mi madre no respondió. Golpeó el tenedor contra la mesa. «Sí, estás diferente. Estás rara tú y esa niña grandulona». Me miró. Tragué saliva. «¿Qué están tramando?» Mi madre intentó reír, fingir que no era nada, pero yo sabía que él ya sospechaba. Sabía que el peligro estaba más cerca que nunca. Esa misma noche, Carmela desapareció. Desperté en medio de la madrugada y no estaba en la cama. Mi corazón se aceleró. Me levanté de un salto y corrí hasta la sala. Nada. La puerta del cuarto de mis padres estaba cerrada. Me detuve frente a ella, conteniendo la respiración, todo mi cuerpo temblando, sin valor de entrar. Al día siguiente, Carmela hablaba menos que antes. Evitaba mirarnos a los ojos y su silencio me desgarraba. Fue ese día que mi madre decidió que nos iríamos. No importaba cómo ni lo que sucediera después. Solo necesitábamos salir antes de que fuera demasiado tarde. Nunca vi a mi madre tan decidida, nunca vi tanto miedo en sus ojos. Sabía que si pasábamos una noche más allí, nunca más saldríamos. La fuga debía ocurrir ese día. Aquella mañana, mi madre no dijo palabra, solo me miró de una manera distinta, como si quisiera grabar mi imagen antes de que el día terminara. Su rostro estaba pálido, los ojos hinchados de una noche sin dormir. Yo sabía que tenía miedo. Yo también lo tenía, pero ya no había opción.
Carmela despertó callada, como siempre. Su piel más pálida de lo normal y ni siquiera intentó tomar su pan con café. Solo se quedó sentada, encogida en la silla, sujetando sus manos como si necesitara aferrarse a algo para no derrumbarse. Mi padre estaba diferente. Se levantó tarde, más callado que de costumbre, con los ojos más pesados que nunca. Lo observaba de reojo, tratando de entender si había notado algo, si sabía lo que planeábamos. Mi madre disimulaba, intentando actuar como si nada pasara, pero era difícil engañar a un hombre que pasó la vida entera buscando motivos para castigarnos. Salió al trabajo más tarde de lo normal, deteniéndose unos segundos en la puerta antes de cruzar el patio y desaparecer en la calle de tierra. Nos quedamos ahí sin respirar, esperando que el sonido de sus pasos se desvaneciera. Entonces mi madre se volvió hacia mí. Es hoy. Mi corazón se detuvo un instante. Ya no era un plan, una idea oculta en nuestras cabezas. Ahora era real. Teníamos poco tiempo. Mi madre sacó el colchón y tomó los pocos billetes que habíamos juntado durante meses. Era casi nada, pero era todo lo que teníamos. Corrí al cuarto. Tomé nuestra ropa más abrigada, un pedazo de pan y una botella con agua. Carmela no preguntó nada, solo hacía lo que le pedíamos, como si estuviera en otro mundo. Mi madre salió a buscar un bulto de ropa que había dejado en la casa de la vecina, Doña Rosa. Era la única persona en la calle que nos miraba con lástima, pero nunca intervenía. Yo sabía que ella sabía. Todos sabían, pero nadie decía nada. Cuando mi madre regresó, el sol empezaba a bajar y nos dimos cuenta de lo peor. Mi padre no había ido al trabajo ese día. Estaba sentado en el portal de la casa, con la mirada fija en la calle, el cigarro entre los dedos. No había ido a la cantina, no había salido, solo esperaba. Mi madre se quedó helada. Vi sus manos temblar, sus ojos llenos de desesperación. Él sabía. No sé cómo, quizá escuchó algo o notó un cambio en nuestro comportamiento, pero sabía y estábamos atrapadas con él. La noche cayó lentamente, pesada y sofocante. Mi madre intentaba actuar normal, pero sus manos estaban frías. Carmela temblaba sin decir palabra. Yo sentía cada fibra de mi cuerpo pulsando de miedo. Mi padre cenó en silencio, pero al terminar dejó los cubiertos con fuerza sobre la mesa y miró a mi madre. Vamos a dormir temprano hoy. Nunca decía eso. Mi estómago se revolvió. Mi madre asintió, pero su rostro perdió todo color. Ella sabía lo que eso significaba. Nos encerraría. Se aseguraría de que no huyéramos. Y cuando se apagaran las luces, Carmela no estaría a salvo. Mi madre me miró, y en ese instante ambas entendimos. No podíamos esperar, la noche no podía llegar. Tomé la mano de Carmela, sentí su pulso acelerado. Mi madre se levantó despacio, hacia la estufa, como si solo fuera a calentar agua. Mi padre estaba sentado en la silla, bebiendo tequila, observando cada movimiento. Entonces mi madre hizo algo que nunca antes había visto. Tiró la tetera al suelo. El ruido fue fuerte. El agua caliente se esparció por todos lados. Mi padre se levantó furioso, maldiciendo. Fue en ese momento que mi madre me miró. «Corre». Jalé a Carmela de la mano y salimos por la puerta de la cocina. El aire frío golpeó mi rostro y la voz de mi padre vino detrás de nosotras como un trueno. Corrimos sin mirar atrás. El patio parecía infinito. El camino de tierra estaba resbaladizo. Carmela tropezó. Casi cayó, pero la sostuve y seguimos corriendo. Oímos un ruido. Mi padre gritando. La puerta cerrándose con fuerza, mi madre gritando de vuelta. Mi corazón se aceleró. Él iba a atraparla, iba a matarla. Pero su voz se fue haciendo más distante. Mi madre se había quedado para darnos tiempo de escapar. Cuando entendí eso, lloré. Lloré porque mi madre se había quedado atrás, porque tal vez nunca más la volvería a ver. Pero sobre todo, lloré porque por primera vez en años sabía que él nunca más tocaría a mi hermana, y eso era lo único que importaba. El frío de la madrugada cortaba nuestra piel como cuchillos. El viento levantaba polvo del camino. Cada paso era una lucha contra nuestro propio cuerpo. Pero no podía detenerme. No podía soltar la mano de Carmela. No podía mirar atrás. El miedo nos empujaba hacia adelante, como si mi padre estuviera justo detrás, listo para arrastrarnos de vuelta a ese infierno. Carmela respiraba con dificultad, sollozando entre los pasos.
Sabía que estaba al límite, pero, ¿qué podía hacer? No podíamos simplemente detenernos a descansar. Miraba a los lados tratando de reconocer algo en el camino oscuro. No podíamos volver a casa. No teníamos a dónde ir. Seguimos corriendo. El pueblo estaba lejos, pero yo sabía el camino. Durante años, cuando mi madre me mandaba a la farmacia o a comprar pan, prestaba atención. Sabía dónde comenzaban las primeras casas, dónde estaba la comisaría, donde las calles se volvían pavimentadas. Pero ahora todo parecía tan distante. El silencio de la noche solo se rompía con nuestros pasos y respiraciones agitados. De vez en cuando, un perro ladraba a lo lejos y mi corazón se aceleraba pensando que alguien nos escucharía. Carmela empezó a tropezar. Solo un poco más, le susurré, apretando su mano. Tenemos que seguir. No respondió, solo me siguió, ciega de miedo y cansancio. No sabía qué pasaría cuando llegáramos al pueblo. No sabía si alguien nos ayudaría, si encontraríamos a mi madre. No sabía nada. Solo sabía que no podíamos detenernos. El tiempo avanzaba lentamente, cada metro parecía una eternidad. Hasta que finalmente divisé las primeras luces del pueblo. Mi corazón se aceleró, pero entonces surgió otro problema. ¿A dónde ir? No podíamos simplemente sentarnos en la banqueta y esperar a que amaneciera. Necesitábamos un lugar seguro. Mis ojos recorrieron la calle desierta. Las puertas estaban cerradas. Las ventanas oscuras. Nadie cerca. Entonces recordé a Doña Rosa. Era nuestra vecina, pero tenía una hermana que vivía en el pueblo. Una vez, cuando fui con mi madre a entregar ropa lavada, la escuché comentar que su hermana vivía en una casita cerca de la iglesia. Era nuestra única opción. Apreté la mano de Carmela y seguimos por la calle tratando de recordar el camino. Mi corazón latía con fuerza. El miedo aún pulsaba en mi pecho. Esperaba escuchar los pasos de mi padre detrás, que surgiría de las sombras y nos arrastraría de vuelta. Pero no sucedió. Las calles estaban vacías. El pueblo dormía. Después de unos minutos, divisé la iglesia en lo alto de la cuesta y al lado la casita simple con un pequeño patio. Era ahí. Me acerqué al portón y miré hacia la casa. Ninguna luz encendida. Golpeé la puerta con manos temblorosas. Ninguna respuesta. Golpeé de nuevo, esta vez con más fuerza. Después de unos segundos, una luz débil se encendió dentro. El sonido de pasos llegó hasta la puerta. Se abrió una rendija. Era una mujer delgada, cabello recogido en un moño bajo, mirada desconfiada. ¿Quién es?, preguntó. Tragué saliva. Necesitamos ayuda. Me observó unos segundos, analizando mi rostro, mi estado, a Carmela encogida detrás de mí. Luego abrió un poco más la puerta. ¿Quién las mandó? Doña Rosa, dije rápidamente. Es nuestra vecina. Entrecerró los ojos, evaluando si decía la verdad. Finalmente abrió la puerta. Entré. Mis rodillas casi se doblaron. Jalé a Carmela hacia adentro. Al cruzar, sentí que finalmente podía respirar, pero el miedo aún no se había ido. La mujer nos hizo sentar en la mesa de la cocina y nos observó con atención. Díganme, ¿qué pasó? Sabía que no podía contarle todo. Si supiera todo, tal vez tendría miedo de alojarnos. Nuestro padre nos golpea, fue lo que logré decir, con un nudo en la garganta. Y huimos. Mi madre debía encontrarnos, pero mi voz falló. Su rostro se suavizó un poco. ¿Tienen a dónde ir? Negué con la cabeza. Se quedó en silencio, evaluando. Luego soltó un suspiro largo. Pueden quedarse aquí esta noche. Mañana veremos qué hacer. Quise llorar. Quise agradecerle de rodillas, pero solo sostuve la mano de Carmela y susurré. Estamos a salvo ahora. Ella me miró, todavía con miedo, pero por primera vez en mucho tiempo había un destello de esperanza. La cocina de doña Marlene, hermana de doña Rosa, olía a café recién hecho y madera vieja. El reloj de pared hacía un tic-tac lento que llenaba el silencio. Carmela y yo nos sentamos lado a lado, respirando profundamente, tratando de entender dónde estábamos. La noche parecía más oscura dentro, como si el miedo aún nos acompañara. Cada pequeño ruido afuera aceleraba mi corazón.
Sabía que mi padre no se rendiría fácilmente. Doña Marlene puso una taza de café frente a mí y otra para Carmela. El líquido humeaba, y yo lo agarré con ambas manos, como si el calor pudiera ahuyentar el frío que había dentro. «Pueden dormir en el cuartito de atrás», dijo ella, voz firme pero sin hostilidad. Asentí, sin valor de mirarla mucho. «¿Y tu mamá?», preguntó, «¿dónde está?». Quería una respuesta. Mi mamá se quedó atrás. Podría estar muerta ahora. Podría haber sido golpeada tanto que nunca escapara. No dije nada. Solo apreté el borde de la taza y susurré, «ella vendrá». Doña Marlene me observó unos segundos, analizando. «Vayan a bañarse antes de acostarse. Parecen haber corrido un maratón». Ni siquiera supe qué responder. Era verdad. Parecíamos haber corrido para salvar nuestras vidas. Llevé a Carmela al baño. Por primera vez en días vi a mi hermana relajarse un poco con el agua caliente. Se frotaba despacio, como intentando quitarse algo invisible. Quería decir algo para aliviar el peso. Quería prometer que todo estaría bien. Pero, ¿cómo prometer algo si ni yo sabía lo que pasaría? Después del baño volvimos a la cocina. Doña Marlene ya había preparado 2 colchones en el cuartito de atrás. La cama era de madera y crujía, pero parecía un lujo comparada con el suelo duro de nuestra casa. Carmela se acostó primero, ojos aún cargados de miedo. «¿Mamá nos encontrará?», preguntó en voz baja. Sentí un nudo en la garganta. «Sí», mentí. Sostuvo mi mano y cerró los ojos. Yo no dormí. Me quedé despierta escuchando cada sonido, cada rama crujir afuera, cada faro que pasaba aceleraba mi corazón. ¿Y si él descubría dónde estábamos? ¿Si golpeaba la puerta en medio de la madrugada? ¿Si venía a buscarnos? Me senté en la cama y apreté las rodillas contra el pecho. Deseaba que mamá estuviera ahí. Quería verla aparecer con el cabello despeinado y esa mirada de siempre. Pero podría estar muerta. Cerré los ojos y respiré despacio. Esa noche hice una oración silenciosa. No pedí felicidad, ni suerte, ni futuro. Solo pedí que mi mamá estuviera viva, que escapara de ese infierno y que nos encontráramos de nuevo. El sueño llegó lentamente, cargado de cansancio y miedo. En medio de la madrugada soñé con mamá. Corría como yo había corrido. Y al fondo mi padre gritaba. El sol aún no había salido cuando desperté. Mi cuerpo estaba pesado, los músculos dolían como si me hubieran golpeado. El colchón era suave, pero mi cabeza parecía llena de piedras. Lo primero que hice fue mirar a un lado. Carmela aún dormía, facciones serenas, puños cerrados contra el pecho, protegiéndose incluso en sueños. Suspiré profundo, tratando de entender dónde estaba. Recordé, habíamos huido. Mi mamá se quedó atrás y no sabía qué pasaría ahora. El cuartito era pequeño, con una ventana de madera entreabierta. El viento frío entraba erizando mi piel. Afuera, los primeros ruidos del pueblo aparecían. Un perro ladrando, una carreta pasando, el silbido distante de alguien yendo al trabajo. Puse la cobija sobre Carmela y me levanté despacio. Mis piernas aún temblaban por la carrera de la noche anterior. Salí en silencio, tratando de no hacer ruido. Doña Marlene ya estaba despierta, vestida con un vestido floreado simple, cabello en un moño bajo, colando café. El olor amargo llenó el aire. Me miró sin decir nada unos segundos, luego sirvió café y lo puso sobre la mesa. «Siéntate». Obedecí, rodeando la taza con los dedos tratando de absorber el calor. Doña Marlene jaló una silla y se sentó frente a mí. «¿Qué piensas hacer ahora, niña?». La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Qué pensaba hacer? No lo sabía. Mi única idea era huir. No pensaba en el después. Miré al suelo, esperando a mi mamá. Doña Marlene me observaba y sentí mi rostro arder. ¿Y si no viene? Tragué saliva. ¿Y si mamá estaba muerta? ¿Y si nunca escapaba? Mi garganta se cerró, las lágrimas amenazaron con brotar, pero no podía llorar. No frente a doña Marlene. Ella suspiró y tomó un sorbo de su café. «No pueden quedarse aquí». Esas palabras golpearon como un puño en el estómago. Lo sabía, claro que lo sabía, pero escucharlo en voz alta lo hacía peor. «No tengo a dónde ir», murmuré. Doña Marlene no respondió de inmediato, solo me analizó. Luego, como tomando una decisión,
dijo. Hay un convento aquí en el pueblo. Las monjas acogen a muchachas que necesitan ayuda. Fruncí el ceño. Convento. No sabía mucho sobre conventos o monjas. Sabía que eran religiosas. Sabía que usaban ropa negra. ¿Te pueden ayudar?, continuó. ¿Te pueden dar un techo? ¿Un plato de comida hasta que nos encontremos? No quería decirlo, pero ambas lo sabíamos. Mamá tal vez nunca nos encontraría. Apreté la taza de café, buscando algo que no fuera miedo. Las llevaré después del almuerzo, dijo ella, levantándose y arreglando la cocina. Seguí sentada, sin saber qué sentir. No era un hogar, pero era un lugar seguro. Volví al cuartito. Me senté en la orilla del colchón y miré a Carmela dormir. Mi mamá estaría bien. ¿Sabría que logramos huir? ¿O él la detuvo? Cerré los ojos, ahuyentando los pensamientos malos. Tenía que ser fuerte por mí, por Carmela y por mamá. El día pasó lentamente. Después de tantas noches en vela, mi cuerpo pedía descanso, pero la cabeza no lo permitía. Cada ruido en la calle me sobresaltaba. Cada sombra en la ventana me hacía pensar que mi padre estaba ahí, listo para arrastrarnos de vuelta. Carmela también estaba inquieta, incluso cuando intentaba jugar con una muñeca vieja que doña Marlene le prestó. Su mirada estaba vacía, distante, como si aún atrapada en un lugar oscuro dentro de ella. El tiempo avanzó hasta que el sol alcanzó su punto más alto. Fue cuando doña Marlene rompió el silencio. Es hora de irnos. Sabía que no podíamos quedarnos siempre, pero escuchar esas palabras apretó mi pecho. Miré a Carmela, que sostenía la muñeca entre sus dedos finos. No me miró, solo apretó los labios y asintió despacio. Doña Marlene tomó un rebozo del armario y se lo amarró alrededor de la cabeza antes de volverse hacia nosotras. Vengan. Me levanté despacio y tomé la mano de Carmela. Ella apretó la mía con fuerza como si me dijera que estaba ahí, que aún seguía conmigo. Salimos a la calle y sentí el sol caliente golpear mi rostro trayendo una luz que parecía demasiado cruel para el peso que cargábamos. El pueblo estaba despierto, ahora diferente de la noche anterior cuando pasamos desapercibidas entre las sombras. Hombres empujaban carretas llenas de frutas. Mujeres conversaban de puerta en puerta. Niños corrían descalzos levantando polvo del suelo de tierra. Todo parecía tan normal como si nuestra pesadilla nunca hubiera existido, pero existió. Y yo sabía que incluso lejos él aún podía alcanzarnos. El camino hasta el convento fue corto, pero pareció una eternidad. Cada paso me hacía sentir que me alejaba aún más de mi mamá y eso me daba un nudo en el estómago. Cuando finalmente llegamos, mi pecho se apretó. El convento era una construcción simple de paredes altas y blancas con un portón de hierro que crujió cuando doña Marlene lo empujó. El olor a flores venía de un jardín bien cuidado en medio del patio. Todo era tan silencioso que me pareció otro mundo lejos de la realidad sucia y ruidosa de las calles. Dos monjas caminaban al otro lado del patio y una de ellas nos vio primero. Era una mujer mayor con ojos hundidos y un rostro que cargaba muchas historias. Cuando se acercó no solo nos miró analizando cada detalle de nuestra presencia ahí. ¿Quiénes son estas niñas? Su voz era suave pero tenía autoridad. Doña Marlene respiró hondo antes de responder. Son hijas de una mujer que recibe golpes de su marido. Hicieron lo que pudieron para huir. La monja se quedó en silencio por unos instantes. Luego bajó los ojos hacia Carmela, que apretó aún más mi mano y se escondió detrás de mí. Fue ahí que vi su mirada cambiar. No hizo preguntas, no pidió explicaciones, solo asintió. Necesitan comer, dijo. Asentí despacio. Ella hizo un gesto para que entráramos y fue apenas cuando cruzamos el portón que me di cuenta de lo exhausta que estaba. Mi cuerpo parecía hecho de plomo y el peso que llevaba en los hombros parecía haberse duplicado. Seguimos a la monja hasta un refectorio pequeño donde algunas niñas vestidas con ropa simple lavaban platos y barrían el suelo. El olor a sopa llenaba el aire. Jaló una silla para nosotras e hizo una señal para que nos sentáramos. Quédense aquí, voy a buscar algo para que coman. Carmela no soltó mi mano ni por un segundo. Miré alrededor y vi que algunas de las niñas nos observaban curiosas, pero ninguna se acercó. Era un mundo nuevo, un mundo que no sabíamos si sería nuestro hogar. Cuando la monja regresó, puso 2 platos hondos frente a nosotras. La sopa aún soltaba vapor y el olor a verduras hizo que mi estómago gruñera. Coman, dijo. Carmela tomó la cuchara primero. El primer bocado hizo que sus ojos se llenaran de agua. Tal vez porque hacía días que no comíamos bien, o tal vez porque por primera vez en mucho tiempo teníamos comida sin miedo a que alguien nos arrebatara el plato de las manos. Sostuve la cuchara con dedos temblorosos y llevé la sopa a mi boca. Era simple, pero estaba caliente y era nuestra.
Doña Marlene se quedó de pie a nuestro lado por un tiempo observándonos. Cuando Carmela terminó la segunda cucharada soltó un suspiro y se volvió hacia la monja. No tienen a dónde ir. La monja solo asintió. Y fue en ese momento que supe que nuestra nueva vida comenzaría ahí. Pero en el fondo una pregunta seguía martillando dentro de mí. ¿Dónde estaba mi mamá? ¿Había logrado escapar o la habíamos perdido para siempre? Los días dentro del convento pasaban lentamente. El silencio era casi sagrado, roto solo por el sonido de las escobas arrastrando el polvo de las piedras, por el canto de las monjas durante las oraciones y por el tintineo de las cucharas en los platos durante las comidas. Para algunas niñas aquel lugar era un hogar. Para otras era un refugio temporal, un lugar donde se escondían del mundo hasta que pudieran comenzar de nuevo en otro sitio. Para Carmela y para mí era una pausa, pero una pausa no era lo mismo que seguridad. Desde el primer momento en que nos sentamos en aquel refectorio, una única pregunta me atormentaba. ¿Dónde estaba mi mamá? Al principio intenté creer que pronto nos encontraría, que de alguna forma lograría escapar y nos buscaría allí. Pero pasaron los días, luego semanas y nada. Las monjas nos dieron ropa, nos enseñaron a rezar antes de las comidas y nos dieron un rincón para dormir, pero nada de eso llenaba el vacío dentro de mi pecho. Despertaba en medio de la noche, los ojos perdidos en el techo oscuro, tratando de imaginar qué habría pasado aquella noche en que huimos. Mi papá la habría lastimado, la habría encerrado dentro de casa para que nunca más saliera. ¿Estaría viva? Trataba de no llorar frente a Carmela, pero algunas noches no lo lograba. En el convento era solo una niña más. No existía pasado ahí dentro. Las monjas nos llamaban hijas de Dios y nos daban tareas diarias para mantener la mente ocupada. Ayudábamos en la cocina, en el jardín, en el refectorio. Era una rutina simple, pero yo no quería rutina. Quería a mi mamá. Una tarde, mientras ayudaba a doblar sábanas en el patio, escuché el sonido de pasos apresurados. Levanté la cabeza y vi a doña Marlene conversando con una de las monjas cerca del portón de hierro. Mi corazón se aceleró. Puse las sábanas de cualquier manera sobre la mesa y corrí hacia allá, sintiendo el estómago revolverse. ¿Alguna noticia?, pregunté con la voz más ansiosa de lo que debería. Doña Marlene me miró con una mezcla de lástima y preocupación. El pueblo anda comentando, dijo bajando el tono de voz. Tu papá los está buscando. Mi piel se erizó completamente. ¿Cómo así?, suspiró como si pesara las palabras antes de contarme. Está preguntando por el vecindario. Dice que su mujer desapareció y que sus hijas están perdidas por ahí, pero nadie dice nada. Todos fingen que no saben. Sentí un sabor amargo en la boca y mi mamá dudó. Y eso fue peor que cualquier respuesta. No sé, niña. Nadie la ha visto. Mi pecho se hundió. La monja al lado de doña Marlene me miró con una expresión seria. ¿Estás segura aquí? Él no te encontrará. Quería creer en esas palabras, pero nada parecía seguro. Esa noche no pude dormir. Cada ruido afuera parecía ser mi papá llegando. Cada voz distante parecía anunciar lo peor. No podía esperar. No podía quedarme ahí sin saber qué había pasado con mi mamá. Entonces tomé una decisión. Volvería. No para casa, pero cerca. Necesitaba saber, necesitaba ver y ojos si mamá seguía viva, pero para eso tendría que salir sin que nadie se diera cuenta. Y sabía que esa podría ser la decisión más peligrosa de mi vida. La decisión de volverme carcomía por dentro desde la primera noche en el convento. Sabía que no podía quedarme ahí sin saber qué había pasado con mi mamá, pero entre querer y hacer había un abismo, un miedo tan grande que me hacía temblar solo de pensarlo. Si mi papá aún estuviera en el pueblo, si aún estuviera buscándonos, el riesgo era enorme. Si me encontraba, yo sabía lo que pasaría, pero lo que me mataba por dentro era la incertidumbre. Mi mamá estaba viva, la encerró dentro de casa, logró escapar. Nadie decía nada. Las monjas hacían oraciones para que Dios nos diera fuerzas, pero el silencio sobre mi mamá era como un grito dentro de mi cabeza. Necesitaba ir, pero no podía llevar a Carmela. Si algo me pasaba, al menos ella seguiría a salvo. Ya había visto de lo que mi papá era capaz de hacer con una niña indefensa. Jamás permitiría que la lastimara de nuevo. Entonces, esa medianoche, cuando las luces del convento ya se habían apagado y el único sonido era el canto distante de algún grillo escondido en el jardín, me levanté despacio de la cama. Carmela dormía profundamente a mi lado, aferrada a la almohada como si fuera un escudo. La miré un rato, memorizando cada detalle de su rostro infantil, y luego me levanté con todo el cuidado del mundo. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que alguien lo oiría. Salí del cuarto sin hacer ruido, caminando por el pasillo oscuro, sintiendo mis pies helados en el suelo de piedra. El convento era silencioso. Las monjas dormían en sus aposentos y la única vela encendida parpadeaba en la capilla junto al patio. Me acerqué al portón despacio, cada paso una prueba para mi propio miedo. Y entonces, en el momento en que puse las manos en el hierro frío del portón, una voz sonó detrás de mí. ¿A dónde crees que vas, niña? Mi cuerpo entero se congeló.
Me giré despacio y vi a la monja de ojos hundidos y velo oscuro mirándome con una mirada firme. Mi corazón parecía a punto de explotar. Necesito ver a mi mamá, dije en voz baja casi suplicante. Ella me miró por un momento que pareció una eternidad. Luego suspiró. ¿Quieres morir? Sentí mi estómago hundirse. No quería morir, pero ¿qué era seguir viva sin saber de mi mamá? No respondí. Solo sostuve el portón con más fuerza como si pudiera convencerme a mí misma de que estaba haciendo lo correcto. La monja dio un paso adelante, los ojos aún clavados en mí. ¿Sabes que él todavía anda por ahí, verdad? Asentí despacio. Ella suspiró otra vez cruzando los brazos sobre el hábito negro. Entonces ve. Pero si él te atrapa, no digas que no te advertimos. El impacto recorrió mi cuerpo. Ella me estaba dejando ir. No pregunté dos veces. Empujé el portón despacio y salí a la calle desierta sintiendo el frío de la madrugada envolverme por completo. Las calles estaban vacías y cada sombra parecía un espectro al acecho. Mi corazón martillaba contra el pecho, pero mis piernas se movían solas. Yo conocía el camino. El pueblo era pequeño y mi casa quedaba más allá del mercado. Después de la plaza, en el inicio del camino de tierra, pasé junto a las casas cerradas sintiendo el olor de la humedad de la madrugada mezclado con el aroma distante del humo de leña. Cuanto más me acercaba, más el pavor se infiltraba en cada célula de mi cuerpo. ¿Y si me encontraba con el primero? ¿Y si ya sabía dónde estaba yo? ¿Y si mi mamá? Sacudí la cabeza expulsando los pensamientos malos. Tenía que llegar hasta el final. El cielo comenzaba a aclarar cuando finalmente vi mi casa o lo que quedaba de ella. La cerca estaba caída, la puerta abierta, una de las ventanas rota. Me detuve en medio del camino sintiendo el terror consumirme. ¿Qué había pasado aquí? Mi pecho subía y bajaba en respiraciones rápidas y desesperadas. Di un paso, luego otro. Cuando crucé el patio me di cuenta de que la casa estaba vacía, el suelo cubierto de fragmentos de vidrio, los muebles volcados, un olor a alcohol y humedad impregnado en el aire. Mi mamá no estaba ahí y mi papá tampoco. Mi cuerpo temblaba. ¿Dónde estaban? ¿Qué había hecho él con ella? Me acerqué a la cama donde mi mamá solía dormir y vi algo que me hizo perder el aliento. Un pedazo de tela floreada enganchado en un clavo de la pared. Conocía esa tela. Era del vestido que mi mamá usaba la noche que huimos. Mi garganta se apretó. Ella había estado aquí. Había intentado huir y algo salió mal. Escuché un ruido. Los pasos se acercaban. Mi corazón se disparó. Me encogí en la esquina del cuarto, intentando desaparecer, intentando ser invisible. Una voz baja, casi un susurro, cortó el silencio. Hija. Mis ojos se llenaron de lágrimas antes incluso de girar la cabeza. Mi mamá estaba ahí, herida, pero viva. No era la misma de antes. Sus pies descalzos estaban cubiertos de tierra. El vestido, rasgado en varios puntos. El cabello, despeinado como si hubiera corrido días enteros sin descanso. Su rostro delgado, pálido, con ojos hundidos llenos de un cansancio que iba más allá de lo físico. Y la marca morada en su mejilla, esa dolía más que cualquier golpe. Se quedó en la puerta, mirándome como si no creyera lo que veía, como si yo fuera un fantasma. Mamá, temblaron mis labios. Corrí hacia ella. Me abrazó con fuerza. Y ahí, en sus brazos, sentí todo el peso de lo que habíamos pasado. Huyó durante días, llevando miedo sobre los hombros. Intentando ser fuerte por Carmela, por mí, por ella. Pero en ese abrazo, toda la fuerza se deshizo. Lloré como una niña que pasó demasiado tiempo sin consuelo. Sus manos sostuvieron mi cabeza. Sus dedos temblaban. Pensé que la había perdido. Su voz, baja y ronca, se apoyó en mi cabello. Ella también lloraba. Te busqué, susurré entre sollozos. Te esperamos, pero no apareciste. Ella respiró hondo, temblando. Lo intenté, hija, lo intenté. Me separé un poco para mirarla. Su rostro manchado de lágrimas y tierra. ¿Qué pasó? Mordió sus labios, desviando la mirada al suelo. Se quedó en silencio, reuniendo valor. Él me atrapó, al fin. Mi estómago se revolvió. Después de que huyeron, se volvió loco. Me golpeó, me encerró. Decía que iría tras nosotras, que nos encontraría aunque fuera en el infierno. Pasó los dedos por su rostro, como intentando borrar los recuerdos. Quedé encerrada días enteros, sin saber de ustedes, sin saber si habían escapado. ¿Cómo escapaste? Pregunté con la voz ahogada. Ella suspiró, los ojos vidriosos. Bebió más de lo normal, se quedó dormida en el sofá.
Supe que esa era mi oportunidad. Tomé lo poco que pude cargar y salí por la ventana, dijo finalmente. Mi corazón latía acelerado. Y él sigue buscándonos. Sus palabras me helaron. No parará hasta encontrarnos. La miré. Por primera vez vi determinación en sus ojos. Mi mamá, la mujer que pasó años encogiéndose bajo los gritos de mi papá, que bajaba la cabeza cada vez que él entraba, ahora tenía fuego en la mirada. Nunca más nos lastimará. Sostuvo mis manos con fuerza. Tenemos que encontrar a Carmela. Antes de dar un paso fuera de la casa, un silbido largo cortó la noche. Mi sangre se heló. Lo conocía. Era él. Sin pensarlo, corrimos por el patio, la cerca derribada, el camino. El miedo quemaba nuestros pulmones. Cada respiración era un grito. Él estaba cerca. Si nos atrapaba, no habría segunda oportunidad. El silbido, arrastrado, cortando la noche como una navaja. Detrás de nosotras. Mi mamá apretó mi mano con fuerza. Sus piernas temblaban, pero no se detenía. Corría como si nuestra vida dependiera de ello, y dependía. El sudor corría por mi frente, mezclándose con el polvo. El corazón me latía en el pecho, en el cuello, en las sienes. Buscamos un escondite, cualquier lugar. Pero estábamos en el camino abierto. Ya podía sentir su presencia, incluso sin mirar. Mi mamá me jaló hacia un lado. Nos metimos entre la vegetación. Espinas, ramas, tierra, nada importaba. Necesitábamos desaparecer. De repente, pasos pesados detrás de nosotras. Mi mamá me arrastró detrás de un árbol grueso. Puso la mano sobre mi boca. Silencio. Temblaba de pies a cabeza. Sé que están aquí, su voz bajó, amenazante. No sirve de nada correr. ¿Crees que puedes esconderte de mí? Mi mamá cerró los ojos con fuerza. Los labios blancos, apretados. Él estaba tan cerca que podíamos oír su respiración. Te di todo, casa, comida, mis hijas, dijo, sin ver el monstruo que era. Solo quiero lo que es mío. Mi mamá tembló a mi lado. Sabíamos que enfrentarlo significaba morir. El bosque estaba oscuro. Él caminaba despacio, saboreando nuestra derrota. Corre, susurró mi mamá. Me empujó a un lado del sendero y salió en dirección opuesta. Rompió ramas, hizo ruido, llamó su atención. El miedo me atravesó como un cuchillo, pero funcionó. Él corrió tras ella. Me quedé encogida, sola, el corazón desbocado. Mi mamá me había salvado. Sabía que debía seguir. Salir. Encontrar a Carmela. Creer que mi mamá lograría escapar. Corrí sola, sin mirar atrás. Llegué al convento exhausta. Golpeé el portón con las últimas fuerzas. La monja me dejó entrar. Conté lo que pasaba afuera. Su rostro palideció. Mandaron ayuda. Horas largas, Carmela dormida, sin saber nada. Amaneció. Voces, en el patio. Mi mamá estaba ahí, sostenida por dos hombres, débil pero viva. Nunca me contó todo lo que pasó en el bosque. Pero cuando la abracé, vi un cambio en ella. Una fuerza nueva. Determinación. Días después, tomamos una decisión que cambió nuestras vidas. Nos iríamos lejos, donde él no pudiera encontrarnos. Las monjas nos consiguieron pasaje y trabajo en la ciudad. Cuando dejamos el pueblo, miré atrás. No sentí miedo ni tristeza. Solo alivio. Estábamos libres. Carmela creció, tuvo hijos. Mi mamá vivió en paz. Yo aprendí que la libertad cuesta todo, pero vale cada sacrificio. Hoy, a los 78 años, arrugas y manos marcadas por el tiempo, la gente me ve como Doña Lupita, la abuela tranquila que cuenta historias. Pero esa tranquilidad fue conquistada. Luché. Sobreviví. Nunca más tuve miedo. Nunca volvimos a saber de mi papá. El monstruo de mi infancia desapareció como una pesadilla al despertar. Aprendí que la verdadera libertad no es solo un lugar seguro. Está dentro de nosotros. Romper las cadenas del miedo. Mirar adelante sin que el pasado nos persiga. Cuento esto no por lástima, sino para que sepan, siempre hay salida. Toda mujer, todo niño que sufre, merece algo mejor. Puede luchar. Puede escapar. Yo tenía 12 años.
Mi mamá encontró su valor en la oscuridad. Carmela sanó heridas que ningún niño debería tener. Los tres escapamos. Sobrevivimos. Nos reconstruimos. Si escuchas esto, recuerda, hay un mañana sin miedo. Vale la pena luchar por él.